Vale, pues empezamos. En primer lugar, bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. Yo me presento, soy Elena Ollero y estoy aquí en representación de la Juventud Comunista. Y bueno, desde la UJC lo primero que queríamos hacer en esta mesa es felicitar, por un lado, la organización de esta conferencia, que es más importante que nunca, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos. Y también felicitar la elección de las mesas, ¿no? Estamos debatiendo de asuntos que están a la orden del día y que son muy importantes para formarnos y para debatir entre nosotros, ¿no? Esto de la mesa se titula Los partidos políticos ante el nuevo orden internacional y su propuesta política de seguridad y de defensa. Creo que es fundamental hablar de entre los partidos, ¿no? Qué propuestas tenemos ante la escalada bélica y ante la escalada reaccionaria. Y bueno, yo quería empezar también esta breve propuesta, las propuestas que tenemos ante el contexto internacional desde la Juventud Comunista, con una cita de Gramsci que pone, yo creo, un poco que viene muy a cuento, ¿no? Decía: cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, surgen los claroscuros y los monstruos. Y creo que estamos en un contexto que efectivamente no acaba de morir lo viejo y están surgiendo los monstruos que siempre vienen a salir en este capitalismo, ¿no? Y es que estamos en un contexto en el que bueno, pues el bloque hegemónico imperialista dirigido por los Estados Unidos está en crisis, está decayendo, está en una situación, bueno, le queda muy poco vivo, pero no termina de surgir no terminan de dejar surgir más bien este nuevo orden internacional multipolar. Y es por eso que, para revivir esta hegemonía imperialista que le beneficia a las élites económicas internacionales y pues al imperialismo, a la OTAN y a la Unión Europea, utilizan nuevas vías para que siga adelante esta hegemonía mundial, y las nuevas vías son las guerras, y lo estamos viendo a día de hoy en muchos lugares del mundo. Y es que pues el mundo unipolar con la hegemonía de Estados Unidos está a punto de caer. Esto es obvio. Y la guerra y el rearme es la forma de evitarlo, de evitar esta caída. Estamos viendo un contexto de auge del belicismo, estamos viendo un contexto de auge de las ideas reaccionarias, un auge de las ideas imperialistas, que como siempre saca a relucir estas crisis sistémicas estructurales que tiene el capitalismo y que, como siempre, a quien perjudica es a las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora. Ante esto, la Juventud Comunista nos planteamos: ¿qué hacemos? Tenemos que tener claro cuáles son nuestros enemigos, cuáles son nuestros aliados y nuestras organizaciones aliadas, y qué tenemos que hacer nosotras desde el marco en el que operamos como Juventud Comunista y como juventud en general, ¿no? Porque también la Juventud Comunista aspiramos a esto. Y es que creemos que tenemos una oportunidad de establecer un nuevo orden mundial capaz de redistribuir el poder político más allá de Occidente y más allá de las clases dominantes. Es un momento muy importante para las fuerzas políticas de nuestro país, pero no solo de nuestro país, sino las fuerzas políticas internacionales que dicen representar a la clase obrera, que representamos a la clase obrera, para establecer este nuevo orden multipolar. Y es que desde Europa, desde la Unión Europea, desde el imperialismo, para, como decía, intentar que no caiga esta hegemonía imperialista, esta hegemonía de los Estados Unidos de América, nos venden la guerra. Nos venden la guerra y nos la venden, en concreto, desde la Unión Europea, mediante esta política de rearme, mediante esta política de defensa, que nos pretende normalizar la guerra a la clase trabajadora, a la clase obrera, y nos venden esta política de defensa y de rearmamento como algo que va a beneficiar a la clase trabajadora y que va a evitar más muertos y va a mejorar nuestras condiciones de vida, porque si no nos rearmamos sería peor. Y lo que tenemos que hacer nosotras, y este foro, estas conferencias y todas las movilizaciones sociales que hay y que debe haber, tienen que servir para concienciar a la sociedad en su conjunto de que esto no es verdad, de que el rearme, de que la defensa no es defensa, porque el rearme y la defensa lo que hace es causar más guerras, y las guerras la paga siempre la clase obrera, la clase trabajadora. Y es que el motivo que se esconde detrás de esta falsa premisa de la defensa y del rearme y de la seguridad basada en armas, en compraventa de armas, es que el capitalismo está en una tasa decreciente de ganancia, que es que el capital se encuentra en una tasa decreciente de ganancia, está en crisis económica. Y una manera que es fundamental para evitar que la tasa de ganancia siga decreciendo es la compraventa de armas, porque el negocio de las armas es fundamental para incrementar la ganancia del capital.
Y esto es lo que tenemos que trasladar, porque yo creo que todos los que estamos aquí un sábado a las 4 de la tarde de junio estamos convencidas de que la guerra no es la alternativa, de que el rearme no es la alternativa. Pero lo que tenemos que hacer, las tareas que tenemos que sacar como Juventud Comunista, lo tenemos claro, con la mayoría de los partidos que estamos aquí lo tenemos claro, pero tenemos que ser capaces de trasladarlo fuera. Tenemos que ser capaces de llevarlo a la movilización social. Y es que tenemos una situación internacional muy compleja, muy complicada. Tenemos un bloqueo a Cuba que cada vez está más en alza, el conflicto Rusia-Ucrania, el genocidio en Palestina que se está trasladando a muchos otros lugares del mundo, una crisis migratoria que ocasiona el expolio de recursos en África, el mismo expolio de recursos en América Latina y la política de rearme de la Unión Europea. Y desde la UJC lo tenemos claro, necesitamos una respuesta firme, porque tenemos que saber a quién nos enfrentamos y quiénes son nuestros aliados, como decía. Y tenemos que saber también en qué marco operamos como Juventud Comunista y con el resto de partidos que nos encontramos aquí, porque el marco en el que operamos es que somos un país miembro de la Unión Europea y somos un país miembro de la OTAN. Esta es nuestra realidad concreta. Y ateniéndonos a esto, tenemos que saber qué ventajas y qué inconvenientes tenemos con esto, con qué papeles jugamos y cómo nos podemos aliar para hacer frente al auge belicista y para hacer frente al rearme. Y para esto es imprescindible el auge del movimiento por la paz, del movimiento antibelicista. Y tenemos que entender, porque bueno, pues en otros momentos históricos en los que también ha habido un auge de las ideas reaccionarias, también ha habido un auge del belicismo, ha habido una movilización social mucho más clara. Tenemos el ejemplo del no a la OTAN, del no a la guerra en Irak. Tenemos muchos ejemplos donde la sociedad, en nuestro país, pero también en el resto del mundo, ha habido movilizaciones sociales grandes. Y además ha habido movilizaciones sociales grandes con gran implicación de la juventud. Y actualmente también lo vemos, porque la juventud tiene un papel muy importante en el movimiento por la paz y por la soberanía de los pueblos. Lo ha tenido siempre históricamente en todos los movimientos sociales por la paz. Lo vimos también en las acampadas de Palestina, lo hemos visto lo vimos con el no a la guerra. O sea, la juventud tiene un papel muy importante porque además es a nuestra generación. Somos los hijos de la clase obrera los que vamos a ir a la guerra. Somos los hijos de la clase obrera los que vamos a pagar el plato de las élites económicas que nos llevan a la guerra y que compravenden con armas. Y lo tenemos que tener muy claro, pero tenemos que hacer un análisis general del contexto internacional y reactivar un movimiento por la paz que sea amplio. Que sea amplio porque las acampadas por Palestina están muy bien. Las manifestaciones por Palestina están muy bien, las manifestaciones por el Sáhara están muy bien, las manifestaciones en contra del bloqueo a Cuba están muy bien, pero tenemos que rearticular, porque ya hay articulados, rearticular un movimiento por la paz que lo aglutine todo, que aglutine un no al rearme general, que articule un no a la OTAN, un no a la guerra, que articulen todos los procesos bélicos y todos los procesos dirigidos por el imperialismo, los Estados Unidos, la OTAN, y la Unión Europea y decir no a todos ellos. ¿No? Tiene que ser algo general e internacional. Y es que tenemos que frenar esta barbarie y por hablar de algunos de los de las problemáticas que vemos a día de hoy, pues como decía, un bloqueo a Cuba abismal cuando Cuba ha sido y sigue siendo ejemplo de que se puede decir no al imperialismo y se puede llegar a la revolución socialista. Tenemos el ejemplo del Sáhara que ha sido olvidado y que por nuestro gobierno ha sido olvidado y tenemos que reactivar totalmente el movimiento de solidaridad con el Sáhara y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Porque la paz entre los pueblos es fundamental para decir no al rearme. Y tenemos que entender que todas esas luchas, la lucha con Cuba, la lucha con Palestina, la lucha con el Sáhara, todas esas luchas se tienen que entender de una manera general como una lucha de clases internacional. Porque si no, jamás podremos alcanzar un movimiento por la paz que sirva realmente para algo. Y es que la solidaridad internacional es un arma enorme contra el capital. Tenemos que ser capaces de nosotras que nos estamos formando, que ya estamos convencidas, salir ahí fuera y convencer a la gente de que esto es lo que hay. Y ya voy terminando, pero desde la Juventud Comunista tenemos muy claro esto de cuál es el enemigo que enfrentamos y cómo tenemos que enfrentarlo. Quería mencionar la Federación Mundial de la Juventud Democrática, la FMJD, que es una organización en la que la Juventud Comunista trabaja de manera internacional.
y es que la FMJD no es solo un símbolo, ¿no?, tras la Segunda Guerra Mundial, sino que la FMJD es un lugar de establecer alianzas con organizaciones hermanas de manera internacional para hacer frente al belicismo que siempre lo pagan los mismos, que siempre lo paga la clase obrera. Y tenemos muy claro que mediante estas alianzas de manera internacional llegamos a un compromiso claro de la juventud en contra de la guerra, con unas relaciones internacionales que apuesten por la soberanía de los pueblos y que precisamente pues estén en esa solidaridad internacional para alcanzar el socialismo internacional, la revolución socialista, que es a la que aspiramos desde la Juventud Comunista. Y tenemos una oportunidad, como decía al principio, de consolidar un régimen multipolar que sea garante de la paz, de la soberanía de los pueblos y con un desarrollo económico organizado a través de una economía planificada que nos garantice unas condiciones materiales de vida digna a la clase trabajadora. Con esto mis compañeros lo ampliarán, evidentemente, pues China jugará un papel muy importante en esto, los BRICS jugarán un papel muy importante con esto también, y desde luego necesitamos que las organizaciones políticas de izquierdas sean valientes y sean firmes, con el no a la OTAN, con el no al imperialismo, con la solidaridad internacional, y tenemos que salir de aquí con una articulación de una red por la paz, sin dudas, sin titubeos y muy clara en defensa de la clase obrera. Y defender a la clase obrera siempre es estar a favor de la paz entre los pueblos. Así que, bueno, pues muchas gracias y le doy paso a Nerea por Izquierda Unida. Un poquito más de pasión tocando la mano. No solo andaluces, mano. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Enhorabuena, Elena, me ha gustado mucho tu intervención. Creo que aquí vamos a estar bastante de acuerdo las que nos encontramos en esta mesa. Me presento para las que no me conozcáis. Soy Nerea Fernández, diputada en la Asamblea de Extremadura, coordinadora de Izquierda Unida Extremadura y responsable de Paz Federal en Izquierda Unida. Entonces, bueno, hoy vengo un poco en calidad de esa responsabilidad de paz que estamos llevando a cabo, todo el trabajo que estamos haciendo en Izquierda Unida. Mirad, para nosotras, para Izquierda Unida, creemos que la paz es el eje central en el que nos tenemos que guiar ahora mismo. Y para ello, muchas veces lo que decimos es que la paz no es un constructo ideológico que no es tangible, que no es una cosa que, bueno, podemos decir paz, pero ¿de qué? ¿De qué se forma la paz? No es una idea banal. La paz se construye con un profundo, además, una profunda conciencia y una profunda responsabilidad antiimperialista. Es imposible que busquemos o que vayamos a construir la paz sin ser profundamente antiimperialistas. Y este es el eje central también que tenemos que llegar. ¿Cómo se es profundamente antiimperialista? Elena lo ha explicado muy bien. Nosotras estamos posicionadas contra cualquier tipo de imperialismo, colonialismo en cualquier pueblo como lo es Palestina, el Sáhara Occidental, Cuba, etcétera, porque además entendemos que el capitalismo lo que intenta hacer cada vez que se desmorona, que además es muy concreto, es cada 100 años, porque es un sistema que es inviable y que no se sostiene, lo que necesita hacer para reconstruirse es crear guerras o crear lo que estamos hablando de la economía de guerra. Y al final esto siempre nos atraviesa a nosotras, a la clase trabajadora y a los pueblos, que además de manera internacionalista y de manera solidaria siempre estamos tejiendo alianzas y tejiendo resistencias. Porque al final lo que estamos aquí haciendo es resistir frente a un capitalismo que es atroz y un capitalismo que nos quita nuestro derecho a la vida misma. Al final, lo que estamos viendo ahora mismo en estos tiempos que nos tocan vivir es que las potencias imperialistas están desplegando sus máquinas de guerra, sus fábricas de guerra, sus zonas de sacrificio, que esto también quiero luego hablar más contundente sobre ello. Saquean nuestros recursos y siembran la división también entre los pueblos, entre la clase trabajadora. La paz no es solo esa ausencia, ¿no?, de conflicto, sino es una presencia de justicia. Y justicia para la clase trabajadora, que somos nosotras y nosotros los que estamos sosteniendo este mundo. El antiimperialismo tiene que ser nuestra trinchera, y de aquí no nos podemos mover.
no podemos apostar por la paz sin ser profundamente antiimperialistas. Desde Izquierda Unida lo que estamos intentando trabajar, y esto es un poco lo que es la charla, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que tenemos nosotras como partido ante la seguridad y la defensa? Desde Izquierda Unida lo que estamos haciendo es, primero, elaborar no solo estudios para ese estudio y esos argumentos que tenemos que llevar a nuestras zonas de base, a nuestras asambleas de base, que es donde también está nuestra fuerza, sino también hacerlo de manera pública y de manera que nos atraviese hacia todas las actividades que vayamos haciendo. Es decir, no podemos decir que queremos una paz y que podemos estar de acuerdo en incrementar el gasto en defensa. No ya hablo del 5%, es que ni el 2% nos parece una cosa que tengamos que defender. ¿Por qué? Porque cuando invertimos todo esto en defensa, o como quiere hablar Pedro Sánchez, ¿no?, que usa un lenguaje bastante peculiar, que es, como dice, desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico son bombas que maten mucho mejor y que sean mucho más potentes. Eso es desarrollo tecnológico para lo que está haciendo el PSOE. Nosotras lo que tenemos que decir es, todo ese dinero que se invierte, necesitamos invertirlo en nuestro gasto social, en nuestra educación, en nuestra sanidad, porque esa es una de las mejores propuestas de seguridad y defensa que podemos hacer. Nuestra garantía como estado de bienestar, o que es lo a que aspiramos, un estado de bienestar, y que no paguemos las deudas, no solo en el presente, sino también en el futuro. Con esto, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, cuando ha salido, es verdad que ha salido Pedro Sánchez diciendo que no se va a hacer el 5% en defensa porque es como que lo ven como una cosa que no puede ser, vale, nosotros también decimos que nada de gasto en defensa. Pero no solo es esto también, porque esto también afecta a nuestros territorios, es decir, no es solo lo que están intentando vendernos, ¿no?, de la guerra en Ucrania, porque cuidado que viene Rusia, como ha dicho Rute, que bueno, que si nosotros no queremos invertir el 5% en defensa, que lo queremos invertir en nuestra educación y en nuestra sanidad, pues que bueno, que lo hagamos, pero que aprendamos a hablar ruso. Esto lo dijo Rute creo que hace 2 semanas. A mí me resulta curioso porque a los que nos han amenazado directamente a España como Estado ha sido Trump y Estados Unidos, diciendo que como no invertamos el 5% en defensa en la OTAN, que nos atengamos a las consecuencias. A mí que me expliquen qué significa esto. Claro que sabemos lo que significa. Sabemos lo que significa. Al final Estados Unidos, y lo ha comentado también Elena, lo comentará Manu seguramente, es ese bully, ese acosador que además tiene una organización criminal llamada OTAN, que es una desestabilizadora de países. Cuando intentan vendernos que la OTAN es un sistema de defensa, sabemos perfectamente que no lo es. Por lo tanto, no es solo ser profundamente antiimperialista, es ser profundamente anti-OTAN. Izquierda Unida en eso sí que hemos estado toda la vida. De hecho, Izquierda Unida nació, igual que, como bien sabéis todas y todos, al calor de las manifestaciones contra la OTAN en los años 86, en el año 86, y además es una de nuestros baluartes, y yo creo que eso es lo que tenemos que poner también encima de la mesa. Y no es solo todo el gasto en defensa que se quiere hacer, no es solo que ni siquiera, como nos intentan hacer vender, que puede ser una oportunidad laboral, porque es que además los números no nos dan, y os lo voy a decir exactamente para que lo sepáis, que no quiero yo decir unas cosas que no son. Aquí, con la falacia del empleo, los programas especiales de modernización, que es un 36% de la inversión total, crearía en España más de 23.000 empleos y 60.000 directos. Esto es lo que más o menos te dicen de estos números de defensa. Pero es que la realidad, en total, se crearían si invertimos todo ese dinero en rehabilitación energética, por ejemplo, que tenemos un problema de vivienda muy serio en España y sobre todo también en zonas más rurales, porque las casas se vacían y la gente no puede ir a vivir a los pueblos. Si este dinero que se quiere invertir en la OTAN se invierte en rehabilitación energética, simplemente no solo tendríamos una vivienda accesible, sino que en vez de crear esos 96.000 empleos que se crearían con la inversión en defensa, si se invierte en rehabilitación energética se crearían 180.000 empleos. Es decir, tendríamos vivienda,
pública y accesible y crearíamos más empleo. Por lo tanto, los números que nos están diciendo son una falacia y son una mentira. Y esto es lo que tenemos que hacer también, contraargumentar todo esto, lo que nos están diciendo a favor de la defensa y a favor de la OTAN, porque no es solo esa inversión, es también las zonas de sacrificio que nos van a intentar poner en zonas rurales como en Extremadura. Y aquí sí que me quiero parar un poco. No sé si sabéis que en Extremadura hay más de 200 proyectos mineros en toda nuestra tierra. De esos 200 proyectos mineros, muchos de ellos lo que quieren hacer es reabrir minas de wolframio y de estanio, que eso va a parar a las fábricas de armamento para crear más tanques y más armas. Es decir, nos quieren agujerear nuestra tierra para llevarlo a las fábricas de la muerte. Y no es solo eso, es que las fábricas que hay en Extremadura, que está Rheinmetall, aquí nuestros amigos que hacían armas para los nazis, se han reinventado un poquito, ahora hacen armas para Israel. Más o menos Nazi 2.0, los mismos de antes. Lo que están intentando hacer en Extremadura es crear e invertir más armas y financiar todo esto para matar niños en Palestina. Es decir, las fábricas de la muerte y el genocidio también empiezan en nuestra tierra. Y en nuestra tierra yo sé que soy extremeña, pero yo que sé que aquí hay más de un extremeño. Y esto es importante porque no solo en Extremadura, en Andalucía, también están empezando a haber proyectos mineros para extraer wolframio. En nuestros puertos, como ha sido en Valencia, lo que quieren hacer la OTAN es atracar en nuestros puertos para cargar armamento. Y eso es lo que no podemos consentir. Y eso Izquierda Unida es también lo que tiene que poner, y la estamos haciendo. Se están parando contratos con Israel. Se está parando las armas, o por lo menos lo que estamos intentando hacer es parar todo eso. ¿Por qué? Porque no vamos a consentir que ni la OTAN ni Estados Unidos nos dicte qué tipo de seguridad queremos. Desde luego la OTAN no es una de ellas. Y por supuesto nos vamos a estar colaborando con el genocidio en Palestina. Esto es una de las cosas que Izquierda Unida creo que es importante que sigamos haciendo y que lo vayamos llevando hacia los territorios. Que hoy se haga aquí esta conferencia a la vez que la cumbre de la OTAN y que dentro de 2 días tengamos el foro por la paz en Bruselas y que eso de pistoletazo de salida a lo que estamos haciendo en los territorios, que es crear plataformas por la paz, que es crear actividades y eventos para llevar todo esto que estamos hablando y todos los documentos que estamos haciendo para llevarlo a los pueblos. Y es ahí donde empezamos a hacer esa acción política que yo creo que es esencial y que eso es lo que nos ocupa también. No es solo hacer debates, que están muy bien, sino llevarlo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, porque esto nos va a afectar a todos y a todas. Y es que nos afecta de unas maneras mucho más estructurales de lo que la gente es consciente. Y yo creo que aquí es donde tenemos que estar también al quite, ¿no? Como siempre digo, en las trincheras. Ya con esto voy a acabar porque me he extendido un poco de tiempo, pero me parecía importante poner el foco, no solo porque yo creo que todos y todas estamos convencidísimas de que estamos a favor de la paz y contra el rearme, sino también de explicar qué tipo de acción política son las que podemos llevar a nuestras zonas, a nuestros pueblos, a nuestros barrios, para que hacer de esto un movimiento estructural en todos los territorios, que no solo se quede aquí en Madrid, sino que vaya a las periferias, que también tenemos mucho que decir. Y con esto, y simplemente por terminar, que obviamente ni guerra entre pueblos ni paz entre clases. Así que doy la palabra al compañero Manu. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí un sábado a las 4 y pico de la tarde. O sea, ya partimos de que el que esté aquí hasta ahora un sábado está convencido. No es necesario que lo convencamos de nada, pero gusta que cuando vienen a hablar tenga gente que lo escuche, ¿no? Bueno, yo doy a botoncito, ¿no? Está dado, sí. Hola. Está dado. Sí. Está bien. Bueno, vamos a ver, yo creo que el mundo está en guerra, pero no voy a hablar de la guerra de Ucrania, no voy a hablar ahora de entrada, luego aterrizaré casi todo, lo intentaré, ni del genocidio en Palestina, ni la extensión de la entidad sionista, ese concepto que tiene el Gran Israel, que se quiere comer Líbano, Siria, bueno, Siria ya se la está comiendo, Irán, en fin, no.
Cuando digo que el mundo está en guerra, me refiero a dos concepciones de entender el mundo. Hay un mundo, decía Elena, que no me engañen, Elena, que a mí también me decían, yo llevo militando aquí de casi 40 años, me dijeron cuando entré, me dijeron, el capitalismo está a punto de caer y el imperialismo está a punto de caer. Y ha caído la Unión Soviética, nosotros hemos estado a punto de caer varias veces, y el capitalismo y el imperialismo siguen existiendo. O sea, hay que empujarle, no podemos esperar que caiga solo, ¿no? Pero sí es verdad que el concepto de una sociedad mundial en la que hay un gendarme global y que ese gendarme ganó la Guerra Fría y se creía que había llegado al fin de la historia, al fin de la ideología, que había hecho ya una foto fija, ya no hay más nada que discutir, hemos ganado nosotros entregados. Eso ha muerto, eso sí ha muerto. Y el que encabeza eso como el emperador tal, está muriendo, ¿no? Ahora, una bestia herida, una bestia acorralada, es una bestia muy peligrosa. Una bestia que sabe que va a morir, quiere morir matando. Y eso es una concepción de entender el mundo. Y otra es los que pretendemos un mundo multilateral, que los pueblos se relacionen entre sí mirándose de forma horizontal, respetando su soberanía, su independencia, buscando el mutuo beneficio y basando las relaciones en la cooperación, la solidaridad internacional, la fraternidad y tantas cosas bonitas que sabéis, ¿no? Pero que no nos lo van a poner fácil. No nos lo van a poner fácil. Estamos viendo cómo esa bestia que la damos por muerta, pues está poniendo el mundo pata arriba. A mí lo que más me afecta, y yo creo que no solo porque tengo una relación personal, emotiva, yo diría que hasta familiar con Palestina. Yo he vivido allí 3 años en la Franja de Gaza, están matando amigos míos. Pero es que yo creo que es una barbaridad, aunque yo no supiera ni dónde estaba Palestina, yo creo que teniendo un mínimo de humanidad te tiene que afectar esto que estamos viendo, que no podemos decir que no sabemos lo que está pasando. Esto que estamos viendo todos los días, no podemos mirar por otro lado. Eso es lo que más me afecta, pero es que lo de Palestina, podemos decir, hombre, el genocidio de Gaza. Bueno, el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Pero esto hace que no nos demos cuenta de lo que están haciendo en Cisjordania y en Jerusalén. Porque lo de Gaza es tan grave, tan gordo, tan borrico, que nos hace que no miremos para otro lado. Pero es que en Hebrón, en Nablus, en Jenin, en Jerusalén Este, en Siluán, es que se lo están comiendo todo. Están desplazando a 40.000 familias desplazadas. Claro, tú lo comparas eso con 2.300.000 desplazados en Gaza y puede parecer una broma, pero es que 40.000 familias es un municipio, 40.000 familias palestinas que tienen una media de 10, 12 miembros, o sea, estamos hablando de muchos miles de personas, ¿no? No, pues eso está pasando. Pero es que en Siria han conseguido que gobierne Al Qaeda. Digo, pues, hay que llamar las cosas por su nombre. En Siria está gobernando Al Qaeda. Cuando gobernaba Bashar el-Assad, le ponían muchísimas sanciones porque era un dictador sanguinario y no sé cuánto, y lo estaban machacando a sanciones. Ahora que gobierna Al Qaeda, pues le levantan las sanciones, le ponen alfombra roja y viene aquí el tipo y todo el mundo se rinde. El ministro de Exteriores español ha ido allí a darle la manita al jefe de la franquicia de Al Qaeda en Siria. En el Líbano lo agreden cada vez que quieren y ahora mismo tienen ocupadas 5 colinas en el sur del Líbano, de 5 colinas que antes las tenían controladas Hezbollah. Las tienen ocupadas y controlan desde ahí toda la parte sur del Líbano y bombardean en Beirut cada vez que les da la gana. O sea, en la práctica es una ocupación, porque hacen lo que les da la gana. En Yemen, viva Yemen, porque el pueblo quizás, un pueblo que nos está dando una lección de dignidad, un pueblo que va en alpargata y que nos está dando una lección de dignidad y de valentía y de coherencia tremenda, ¿no? Ahí bombardea, pero no solo Israel. Es que Estados Unidos montó una coalición con el Reino Unido, con Emiratos Árabes, creo que Holanda, y Álvarez llegó a anunciar que se sumaba.
Y creo que nuestra presencia en el gobierno, nuestro peso en el Congreso, es el que consiguió evitar que eso fuera así. Pero Álvarez llegó, ¿ya? No estoy empezando. Pues tenemos que acelerar, de verdad. Bueno, digamos que cuando se crea cuando el primer Congreso Sionista Mundial en 1897 se diseña el proyecto del Gran Israel y lo están implementando. Nadie se puede hacer sorprendido. Hace ya 130 años que se diseñó lo que está pasando ahora. Digo, en Ucrania, la guerra de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia en suelo ucraniano. O sea, Ucrania pone el tablero y los peones, pero la pelea es otra, ¿eh? Digo, no me extiendo porque si no ya... Pero digamos que eso es el escenario que tenemos ahí. En América Latina no hay guerras como tal, pero si están intentando, mediante otros mecanismos como el lawfare o todo tipo de medidas injerencistas, sanciones, bloqueos, tal, están intentando cambiar o violar, vulnerar la soberanía de los pueblos y poner gobiernos títeres. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ellos, para su objetivo final, que es China, necesitan tener controlado Europa. Ya nos encargamos nosotros de esto, ¿no? Oriente Medio, ya se encarga Israel y el patio trasero, que es América Latina. Y el objetivo final es China. El objetivo final de esto. No me entiendo porque, como estáis sintiendo, entiendo que todo el mundo está de acuerdo, entonces no vamos a discutir. Tenemos tres eventos muy importantes este año. Aparte de esta reunión que tenemos aquí, que sería el primero, el más importante, pero digamos, aparte de este, la cumbre de la OTAN, donde ahora me detendré después un poco, porque creo que es lo que nos mueve hasta aquí, la cumbre de los BRICS, que son los que de algún modo podríamos caracterizar en los BRICS la otra forma de entender el mundo. Los BRICS son una alianza de países que no se reúnen en base a una cuestión ideológica. O sea, no tienen nada que ver China con India, de hecho se llevan fatal, o no tiene nada que ver Brasil con Rusia, ¿no? O sea, el único objetivo que los mueve a aliarse es que cuestionan la hegemonía de Estados Unidos. Y como la cuestionan, se alían para hacerse fuertes para poder hacerle frente al matón de la clase. Lo que estaba explicando antes Nerea. El matón de la clase nos quiere, a base de su coro de matoncitos, de tal, pues nos quiere meter a todos en vereda. Entonces pues la gente se ha dicho, bueno, pues uno a uno no podemos con él, pero si nos juntamos, lo mismo sí podemos. Y se han juntado. Y entonces tienen una cumbre en Basilea, me parece que en julio, el mes que viene, donde pretenden, entre otras cosas, crear unos mecanismos que desdolaricen la economía mundial. O sea, Estados Unidos tiene varios mecanismos para someternos. Aparte de la OTAN, que nos somete a base de bombazos y tal, pues tienen otro que es el dólar. Y entonces los BRICS lo que quieren es crear mecanismos. Parece que en esta primera fase está descartado crear una moneda propia, pero sí están creando ya un banco propio. Y buscar las formas de que el comercio internacional se pueda hacer en base a las monedas locales en vez del dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos utiliza eso que se le entregó, los acuerdos de Bretton Woods. Disculpad que mi inglés es mejorable, manifiestamente mejorable. Pero esa capacidad que se le entregó en esos acuerdos la utiliza para sancionar a los pueblos. Entonces, no le gusta Cuba, lo saca del sistema. No le gusta Venezuela, lo saca del sistema. No le gusta Irán, no le gusta... Claro, no puede ser. Entonces hay que buscar unos mecanismos alternativos a eso. Y esa es la prioridad de la cumbre de los BRICS. Luego está la Asamblea de la ONU, que es otro de los créditos importantes, que pretenderá una vez más, y me temo que no lo conseguiré, o sea, pretenderemos, ¿no? Lo que aspiramos, ya, no gastes papel. Pretenderemos reformarlo, democratizarlo, porque aquí podemos caer en la tentación que caemos muchas veces de decir la ONU no nos sirve para nada, acabemos con la ONU, que no nos sirve para nada. No, esa no es la solución. La ONU y otros organismos, pero principalmente la ONU, un organismo que se crea para la resolución pacífica de los conflictos, para no tener que estar matándonos cada vez que no nos ponemos de acuerdo.
Entonces, ¿qué pasa? Que está secuestrada por la capacidad de veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El que más ejerce ese veto, que es Estados Unidos. Tenemos que reformarla, tenemos que democratizarla. Ese será el objetivo en esa asamblea y me temo que no lo conseguiremos, pero digamos que ese es el objetivo principal que hay. Y otro es la cumbre de la OTAN, que os decía, que se reúne ahora la semana que viene. Que ahí lo que va a pretender, lo que está pretendiendo Estados Unidos, y eso no lo sabemos porque no haya arrebatado Estados Unidos, sino porque lo va diciendo ya públicamente, lo que va a pretender es que paguemos Europa, la OTAN, pero que ellos van a seguir mandando. Digamos, es así más o menos, ¿no, Tica? Tú que yo que estoy cuando está Tica delante, cuando está la gente del centro de la, yo estoy muy cortado porque son como una referencia, cuando uno no sabe lo que hacer, mira para el centro de la. Entonces, digamos, si Tica y yo no estamos de acuerdo en algo, quien lleva razón es Tica, no yo. Pero entonces, ellos van a pretender eso. Entonces, nosotros entramos en el debate del 5%, no, digo, por un lado, le tenemos que agradecer a Pedro Sánchez que se haya opuesto al 5%. Siempre es mejor que se ponga a que lo apoye, ¿no? Digamos, de entrada, lo mismo que siempre es mejor que vaya a la ONU, a la Asamblea General de la ONU con Palestina a pedir un alto fuego, que no lo hagan. Bueno, pero digamos, estamos en la política de gestos, vamos a pasar a las de acciones, ¿no? Nosotros no podemos entrar en el debate del 5%, porque entonces estamos perdidos. Nos dicen, bueno, pues en vez de un 5%, un 3,5%, ya está, y nos venimos contentos. No. Nosotros lo que tenemos que salirnos del carril, del carril del rearme. Nosotros tenemos que decir, es que no voy a discutir contigo si un 5, un 3,5, un 2 o un 0,7. Es que lo que no queremos es rearme. Es que lo que queremos es apostar por la seguridad humana en vez de por la política de defensa. Es que no queremos ir armados hasta los dientes. Es que no queremos que nuestro dinero, en vez de ir para colegios, para hospitales, vayan para bombas para reventar los colegios y los hospitales. Eso es lo que no queremos. Entonces no podemos entrar en ese debate. No podemos entrar en aceptar eso que nos ha impuesto ya Pedro Sánchez, que son los 10.470 millones de incremento por la cara, sin discutirlo, sin negociarlo con nadie. Por narices. Eso es lo que hay. Ahora me pongo la cufilla, parezco que soy la reencarnación de no sé qué. No. Es que Pedro Sánchez, por supuesto, infinitamente mejor que Feijóo y que Abascal, digamos, una cosa no quita la otra, pero Pedro Sánchez es de un partido que es atlantista, que es un partido que de la OTAN de entrada no, pero de salida tampoco, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, no me extiendo más porque ya me están mirando muy mal, pero digamos que si me hacéis alguna pregunta, pues aprovecharé para terminar de contar el rollo este, ¿no? Pero digamos que la idea es esa, que no entremos en la discusión del porcentaje, porque estaríamos perdidos. El tema es entrar en los conceptos. ¿Queremos rearme o no queremos rearme? Si no queremos rearme, no queremos ni la propina, no queremos dar ni medio euro para eso, ¿no? Digo, varias cosas. Perdona, Agustín, perdona Agustín la broma. Iba a decir, voy a hacer yo de derecha, teniendo aquí al Agustín, imagínate, pero. No, te has sido un poco más de derecha que yo. No, digo, disculpa la broma. No, pero es que voy a entrar en eso, porque tenemos muchas veces, nos ponemos tan de izquierda que echamos a la gente, ¿no? Decimos, no, aquí para ser pacifista, digo, aquí con mis dos camaradas, para ser pacifista hay que ser antiimperialista, por supuesto, pero tenemos que aliarnos con los que no son antiimperialistas también. Tenemos que aliarnos con los que no sean antiimperialistas. Porque si no, y ahí vuelvo a aprender del centro de las. El centro de las para mí es una referencia en todo. Pero el centro de las no habla solamente para gente que es antiota y para gente que no sé cuánto. Hace informes basados en cuestiones absolutamente oficiales. No especula y se reúne con todo el mundo y busca alianza. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Porque yo me puedo reunir nada más que con los que piensen como yo y no soy capaz de gobernar ni una asociación de vecinos. Entonces me tengo que reunir con los que piensen distinto a mí. Y me tengo que reunir, y eso nos lleva a estar en un gobierno con el que nos genera muchas contradicciones. ¿O creéis que es fácil estar en un gobierno con el Partido Socialista? Tremendamente difícil. Para nosotros sería mucho más fácil hacer como hacen otros. Sentarnos en un sofá con una escopeta y a todo el que haga algo le pegamos tiros. No, tú tienes la mano manchada de sangre palestina. No, tú estás por el rearme. No, tú estás en un gobierno que te hace. Tío, tú no estás en el gobierno porque te han echado, no porque tú no quieras, ¿no? Digo, no vayamos a entrar en eso. Nosotros estamos en un gobierno que nos genera contradicciones.
Y estamos ahí porque hemos teorizado que estamos en política para mejorar la vida de la gente. Y mejoramos la vida de la gente mejor estando en un gobierno que estamos fuera del gobierno. ¿Vale? Y eso nos lleva, con esa misma política, nos lleva a actividades como esta, o actividades como la que se va a hacer ahora en Bruselas, o actividades como las de otro tipo, aliarnos con gente con las que tenemos tremendas dificultades. Pero nos creemos que los camaradas que crearon el Frente Popular hace ya más de 90 años no tenían contradicciones con aquellos con los que se aliaron para combatir el fascismo. Es que tú cuando tienes enfrente el fascismo, tú necesitas acumular fuerza, y acumular fuerza es con gente que piensa distinto a nosotros. Entonces, digamos, os digo esto, y me disculpa la broma que eso antes, pero os digo esto porque es que tenemos que desprender un poquillo de sectarismo y dogmatismo y darnos cuenta que cada uno corriendo la banda por nuestra cuenta, sin juntarnos con nadie, no cambiamos nada. Nosotros tenemos que salir de aquí con un plan de acción. Y el plan de acción es crear movimiento por la paz. Crear movimiento por la paz. Y crear un movimiento por la paz en unas condiciones en las que tenemos que reconocer que no lo estamos consiguiendo, lo estamos buscando. Estamos en un momento gravísimo. Yo no recuerdo un momento tan grave como el actual, ¿eh? Yo no recuerdo un momento tan grave como el que vivimos ahora mismo. Un genocidio retransmitido en directo, una guerra aquí a hora y media en avión, el mundo pata arriba, Israel paseándose a caballo por Oriente Medio y todo el mundo mirando para otro lado, la Unión Europea que va por ahí dando clases de democracia y de respeto a los derechos humanos, llegando a acuerdos con Israel y sancionando a los que se enfrenten a Israel. Estamos en ese mundo. Y no somos capaces de levantar a la gente, compañeras y compañeros. No somos capaces de crear manifestaciones que se acerquen remotamente a las movilizaciones que teníamos en el 2003. Tenemos que asumir que esto es así. Hoy estaba hablando con compañeros de Diosdado, Osayo, ¿no? Que están intentando recomponer en Cataluña los restos que quedan de no sé qué. En Andalucía estamos lo mismo, porque no somos capaces de movilizar a la gente. Tenemos que salir de aquí con un plan de acción, de movilizarnos, de tener la guerra como el objetivo principal a batir. Nosotros tenemos que entender que la paz es el derecho a síntesis, que sin paz no hay otro derecho. Nosotros no podemos hablar del derecho a unas condiciones laborales dignas bajo una guerra. No podemos hablar del derecho a la igualdad entre hombre y la mujer bajo una guerra. No podemos hablar de los derechos del colectivo LGTBI. No podemos hablar de respetar, de mejorar, de proteger el medio ambiente. Porque, compañeros y compañeras, yo sé lo que es una guerra. Digo, tengo la suerte o la desventaja de saberlo. Yo he vivido. Y os puedo decir que en una guerra no hay más derecho que el de intentar escapar vivo. Cuando te están cayendo bombas, hablarle ahora a nuestros hermanos y hermanas gazatíes, hablarle ahora del derecho de la mujer, o del derecho del colectivo LGTBI, o de proteger el medio ambiente. Y dicen, tío, si yo lo que estoy es intentando poder comer algo sin que me maten, ¿qué me estás contando, no? Bueno, pues por eso es por lo que tenemos que luchar prioritariamente, por el derecho a la paz, porque sin paz no hay derecho a nada más. Muchísimas gracias y disculpadme que me haya extendido, ¿eh? Disculpa, si no, pero no gusto, me parece. Bueno, ¿qué tenemos? ¿10, 15? ¿Cuántos son? 10. Vale, muchísimas gracias. En el año 2018, en septiembre, el presidente Trump, en los últimos meses de su gobierno, se presentó en Naciones Unidas y dijo la famosa frase: el mundo es hoy mucho mejor gracias a mí. A continuación, la Asamblea General rompió a reír. Todo hay que decir que la delegación española no, porque somos un poco saboríos. Pero dicho lo cual, la Asamblea General se puso a reír porque, entre otras cosas, había aprobado unos años antes lo que era el programa mínimo de urgencia para salvar a la humanidad y a nuestro planeta. La Agenda 2030, los acuerdos de París, cambio climático, la necesidad de una reforma internacional del sistema financiero para acabar con el proceso de descolonización en términos de desarrollo y, al mismo tiempo, una nueva agenda de paz que permitiese estabilizar y dar seguridad para el proceso de todos estos cambios y reformas que eran imprescindibles. Sin embargo, en Estados Unidos el presidente Trump ganó las elecciones siguientes. Acabó con la administración Biden, que a pesar de todos sus problemas,
había defendido en gran medida ese programa de cambio de Naciones Unidas. Y lo hizo sobre la base de 3 puntos de consenso. El primero, acabar con el orden internacional conocido después de la Segunda Guerra Mundial, con el sistema de la Carta de Naciones Unidas, que fue el resultado de la derrota del nazifascismo. Segunda cuestión importante, recuperar la fortaleza económica que atribuye básicamente a un problema de pérdida de posición hegemónica en el mercado internacional por la globalización. Y el tercer punto importante, contener a China e impedir que se convierta en un polo alternativo a su hegemonía unilateral. Y desde ese momento vivimos una catarsis, probablemente la más importante desde el año 89, desde el colapso del sistema del socialismo, del llamado socialismo real, que se ha ido multiplicando en un proceso de inestabilidad continua. Y ahora nos encontramos con 3, 4, 5 grandes focos internacionales de conflictos que amenazan con convertirse en guerras internacionales en cualquier momento y en derivar en enfrentamientos nucleares. Estos 4 o 5 escenarios, de los 57 conflictos que hay actualmente abiertos, estos son los principales. Uno es la guerra de Ucrania, por la invasión rusa contra un Estado soberano, como era Ucrania. La segunda cuestión es el proceso de limpieza étnica y genocidio en Gaza y en Palestina. La cuestión de Sudán, donde se juega de alguna manera gran parte de la crisis del Sáhel en términos militares, y Congo, donde llevamos 25 años de guerra ininterrumpida por el control de materias primas que serán esenciales en todos los procesos de renovación industrial del próximo periodo. Así que, de lo que ocurra en estas 4 o 5 grandes conflictos, se determinará en gran medida hacia dónde nos dirigimos. Hacia un sistema que vuelva a reafirmar, a recuperar y a reconstruir la hegemonía unilateral de los Estados Unidos en crisis, o bien hacia un sistema que refuerce la capacidad de cooperación internacional para poder aplicar ese programa mínimo de salvamento de la humanidad que definimos como cambio climático más Agenda 2030. Y esa es la disyuntiva en la que nos encontramos. Conviene recordar, y esto es un debate del tercer Congreso de la Internacional Comunista, que Nikolai Kondratiev explicó que se producían ciclos en el capitalismo por los cuales, y esto es la referencia que se ha hecho, por los cuales cada 100 años normalmente la crisis endógena del sistema provocaba la necesidad de conflictos bélicos. La guerra estaba inscrita en el ADN del capitalismo. Le respondió en aquel debate León Trotsky, como representante del Partido Comunista de la URSS y como representante de la dirección de la Internacional Comunista, que recordó que aunque las crisis se producen de forma endógena, la salida a las crisis siempre es exógena, siempre depende de los conflictos, de las luchas sociales, de la posibilidad de crear alternativas, de crear estrategias inteligentes, aprender de las derrotas y volver a dar batalla en esos largos procesos. Y esa fue la conclusión que adoptó el tercer Congreso de la Internacional Comunista. Bueno, nos encontramos en una situación en la que desgraciadamente no tenemos congresos como los de la Internacional Comunista, pero sí necesitamos aprender de toda la situación estratégica en la que estamos. Manu lo ha explicado muy bien, estamos en una fase defensiva en la que, por ejemplo, en Europa, de los 27 Estados miembros, solo hay 4 o 5 que se puedan considerar de centro-izquierda, estando en ese centro-izquierda, lo más a la izquierda, el gobierno progresista que tenemos nosotros. Y esa es una erosión continua de esa correlación de fuerzas que se ha venido produciendo. Por lo tanto, necesitamos estrategias que nos permitan una acumulación de fuerzas, programas que nos permitan victorias parciales, ampliar esa correlación de fuerzas con alternativas creíbles que vayan construyendo ese gran frente, esa gran unidad de acción entre la clase obrera, ahora ya en los países desarrollados y menos desarrollados. El núcleo de la clase obrera ya no está en Europa, está básicamente en Asia y en América, tanto del norte como del sur. Es importante reconectar con los movimientos de descolonización que han visto frustradas todos los procesos de democratización y de creación de estados capaces de gestionar su camino hacia la modernidad, y necesitamos ampliar ese frente para ver si cómo construimos entre todos, y el camino hay que hacerlo andando, un sistema alternativo
a este sistema capitalista que nos viene gobernando en los últimos 200 años, que ha pasado por distintas fases, por crisis, pero también recuperación y reimposición. Bien, la economía de guerra es el elemento central que está ahora mismo en juego. Rosa Luxemburgo fue la primera que señaló que en una situación de crisis hay opciones de aumentar la tasa de beneficios, recuperar el poder de un sector hegemónico financiero e industrial a través de la construcción de un tercer sector, no el sector consumo, no el sector producción, sino un tercer sector que es de despilfarro, pero que ese despilfarro, por su propia naturaleza y entidad, provoca en la acumulación de armamento conflictos bélicos. Ese análisis, que se extendió después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, produjo toda una economía de guerra, todo un pensamiento, una teoría sobre la economía de guerra, en la que la principal conclusión es, primero, que no es una solución estable, no hay una solución keynesiana de guerra, lo que hay es una solución que permite beneficios inmediatos, pero crea inmediatamente inflación y estancamiento en los otros dos sectores, en el de producción y en el de consumo, y que por lo tanto puede que sea una solución parcial, sí se impone eso como fórmula política, pero no es algo que permita estabilizar la propia crisis del capitalismo que ha creado esa misma necesidad. Tenemos ahora mismo en la cumbre del 24 y 25 un debate sobre cómo articular esa economía de guerra en Europa. Y eso, como Manu decía, el problema no es si es un 5, no si es un 2. El gran debate es sobre si la reestructuración europea, violando los acuerdos que se tomaron hace un año del nuevo marco fiscal europeo, se descentran desde una fiscalidad orientada hacia la economía verde, la revolución digital y los pilares sociales que permitan la cohesión y el desarrollo del estado de bienestar, y acaban convirtiéndose en ese sector de despilfarro que es la economía de guerra. Ese es el gran debate que va a absorber no solamente la cumbre del 24-25, sino ya lo hizo en marzo del año pasado el Consejo Europeo, y que volverá a reproducirse continuamente en los consejos europeos para extraer, desviar hacia estos sectores industriales, vía el Estado, la mayor capacidad de plusvalía que se extrae de los otros sectores y sobre todo del gasto social. Ahora mismo, cualquier aumento del gasto social para armamento, con compras del 60%, explicó Tika el primer día, de armamento norteamericano, porque no hay una industria de guerra europea que haya desarrollado esas capacidades, lo que supone es un trasvase directo de fondos europeos, de plusvalor europeo, tal. Es una colonización de Europa, mientras que en otros sitios se saca wolframio, como en Extremadura, lo que ahora se pretende es sacar capital directo en un trasvase hacia la industria norteamericana y estos sectores. Por lo tanto, a lo que nos oponemos no es a un 5%, no es al 2%, lo que nos oponemos es una economía de guerra que lo que pretende es reestructurar para colonizar los sectores no hegemónicos en torno al centro de la metrópolis. Bien, ¿cuál es nuestro sistema? Que me quedan... Llevo 9 minutos, no me lo puedo creer, sigo muy corto para lo que puedo ser yo. Bien, ¿cuál es nuestro... ¿Cómo tenemos que enfocar las alternativas? Bueno, lo que tenemos en esta fase defensiva, como ha explicado Manu, es una primera y esencial prioridad. Es cómo reconstruimos un movimiento crítico, un movimiento que tenga una base social mayoritaria y por lo tanto se apoye en las clases trabajadoras para ofrecer esa resistencia en las luchas parciales e ir reconstruyendo ese tejido social de oposición que efectivamente no existe. La prueba de que no existe, que incluso en una situación desesperada como la que estamos los que estamos hoy. Estamos ahí, hemos estado. Es decir, tenemos estos mimbres y de lo que se trata es con estos mimbres ver cómo vamos construyendo un cesto que permita agrupar a todo el mundo. Esa política unitaria, esa política de saber cuáles son los elementos centrales, las prioridades, acabar con los sectarismos y comprender que será el propio movimiento articulado el que dé resultado a nuevas identidades, a nuevos programas y a nuevas situaciones, eso que se hace andando, se hace camino al andar, es lo más importante. Es más importante el movimiento ahora mismo que una consigna, que una proclama,
que una cuestión. Y que tenga pequeñas victorias parciales, para asegurarnos que esto... Y este es el debate que hay en Francia, este es el debate que hay en Portugal, este es el debate que hay tal. Con la diferencia de que aquí todavía podemos hacer ese debate y articularlo desde el gobierno, desde una mayoría muy inestable, de 171 votos contra 171 votos, que logramos el 23 de julio de hace 2 años y que corremos el peligro de perderla y, por lo tanto, de desarticular en gran medida las palancas y los instrumentos que tenemos desde el Estado, que, como bien dice Manu, hemos aprendido todos que son muy importantes, sobre todo tener el BOE. Tener el BOE es una cosa que impide que otros lo tengan, pero además te permite de vez en cuando poder hacer incursiones en el terreno de los intereses de las clases dominantes. Bien, por lo tanto, una política de frente único es indispensable, una política de construir alternativas en positivo es fundamental, pero también tenemos que imaginar y soñar cuál sería ese mundo nuevo que es el que queremos. Porque cuando tú le preguntas a la gente cuál es ese mundo nuevo que quiere, ese mundo nuevo de justicia social y tal, nos encontramos con un problema que es la crisis de la propia idea del socialismo. Y esa crisis de la propia idea del socialismo es una crisis objetiva que tiene que ver con un balance histórico. Necesitamos volver a colocar en el centro de nuestro programa las cuestiones democráticas, las cuestiones de autodeterminación, el programa de 1848 por el que luchó Marx, al mismo tiempo agregar ahí lo que es todos los procesos de acumulación de reivindicaciones sociales, de construcción del estado de bienestar y de extensión de los derechos universales, el republicanismo en el sentido puro de la palabra, de tal manera que todos podamos ejercer y ser ciudadanos y al mismo tiempo comprender los peligros de la desigualdad y, por lo tanto, la necesidad de superar los mecanismos capitalistas que están atrás. Ese es nuestro programa máximo. Naturalmente, en una fase defensiva no se va a organizar una estructura de frente único sobre la base de un programa máximo. Pero tenemos un programa mínimo en el que podemos apoyarnos. Ese programa mínimo también lo ha citado Manu, lo veo completamente orientado en el buen camino, que es básicamente el programa de emergencia de la lucha contra el cambio climático y la Agenda 2030. Eso es ahora mismo lo que 193 países en la Asamblea General de Naciones Unidas, incluso los Estados Unidos de Biden, aprobaron como guía básica de lucha por ese mundo mejor, porque en el 2050 nos podemos encontrar con que ya tenemos 2 grados por encima del calentamiento industrial y no hay esquemas de gestión del mundo con 2 grados. En ese momento se producirán enormes migraciones, conflictos como el de Sudán en el Sáhel se multiplicarán en dimensiones que son difíciles de imaginar, tendremos una crisis de recursos importantísima, tendremos grandes fuerzas negativas, entre comillas, milicias, que empiezan a ocupar espacios de violencia privada en todos estos sistemas y una desarticulación del mundo tal y como lo hemos conocido muy importante. Y por lo tanto, frenar ese golpe primero, reconstruir esa capacidad de resistencia, centrarse en el programa de la Agenda Cambio Climático, Agenda 2030, son fundamentales. A eso se han ido añadiendo cosas. 1. La nueva Agenda de Paz del Secretario General de Naciones Unidas. Es fundamental recuperar, dar la batalla dentro del sistema de la Carta de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad ha sido lo que se ha bloqueado en los mecanismos de Naciones Unidas. No se ha bloqueado el PNUD, no se ha bloqueado la Agencia de Migraciones, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, que ha defendido el trabajo decente. Entonces, lo que se ha bloqueado, lo que ha gripado el engranaje de Naciones Unidas, es básicamente un Consejo de Seguridad y el derecho de veto. Luchar contra el derecho de veto es un elemento central de ese proceso de cambio. Y eso está ya en la agenda, como ha puesto también en la agenda la reforma del sistema financiero internacional. Porque la crisis de la deuda, junto a los 57 conflictos bélicos, es la amenaza más importante que hay de desarticulación del Estado Nacional en todos los países en vías de desarrollo. Ahora tenemos la conferencia en Sevilla, el 30 de este mismo mes, y será importante ver si se consigue empezar a dar pasos positivos, uno, para renegociar todos los programas de deuda. Ahora mismo hay más trasvase de dinero desde el mundo en desarrollo hacia el mundo desarrollado que ayuda desde el norte global al sur global.
Y eso hay que revertirlo con cambios estructurales y financieros importantes. Ese es otro gran objetivo a muy corto plazo que tenemos por aquí. Y para acabar, porque llevo 16 minutos y no quiero... A ti no te regañan, no me sé. Oye, acabo rápidamente. Nuestro llamamiento, en definitiva, yo creo que el de todos, que compartimos, es comprender la situación de crisis en la que estamos. Segundo, comprender que estamos en una fase defensiva y que necesitamos elaborar estrategias unitarias importantes de fondo sobre todas estas cuestiones de las que hemos hablado. Que el debate sobre la economía de guerra no debe de ser ocultado por los debates de las cifras, y eso Manu lo ha explicado muy bien. Y que estamos a tiempo de cambiar este rumbo suicida al que nos están llevando en gran medida Trump y las grandes potencias. Bueno, muchas gracias. Ahora, antes de iniciar el turno de preguntas, si es que tenéis, me han pedido de la organización que recuerde que a las 8:30 en el auditorio, estará Orlis Pineda en ese acto cultural, así que cuando acabe la siguiente mesa, pues nos tenemos que quedar a escuchar a Orlis Pineda para finalizar esta conferencia. Y ahora, pues si queréis, damos paso al turno de palabras y de preguntas, 3 o 4, las hacemos de golpe y luego respondemos, si es que tenemos. El que quiera hacer preguntas, que suba la tril, porque si no, no se microfonea. Y también se hace una foto. ¿Para la tril? Ya, pues empieza. Pues el problema no es ese, que si no nos excusa. Venga, los que vayáis a hablar, veniros para acá. Hay que prepararse un poco para pero bueno. Mira. Bueno, que simplemente mi nombre es Eduardo Cachanjo, al botoncito. Bueno, entiendo que si simplemente se hiciera un análisis comparativo de las exposiciones, podríamos situar que hay diferencias en la perspectiva del planteo, ¿cómo se puede decir? Marco de alianzas, búsqueda de un discurso que abarque a la mayor cantidad de sectores y de orejas posibles. Digo, la compañera Nerea, se llama, ¿no? Dijo algo así como, estrictamente dijo, guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Y de hecho, después se habló de convocar a la clase trabajadora y hacerla centro, y de pronto estamos en un momento donde hay circunstancias en el mundo donde nos encontramos que es muy difícil situar a la clase trabajadora. Por ejemplo, les doy el ejemplo clave de lo que pasa en este momento en Argentina, que lo sabrán, ¿no? Que ha ganado la ultraderecha, que es un experimento atroz, y que entonces, y hubo una mala lectura. O sea, ya la clase trabajadora en este momento no estaba dispuesta a seguir pensando en justamente el tema de la transformación social, por lo menos en relación a la experiencia de la última etapa histórica. Entonces, lo único que quiero decir, porque, bueno, obviamente sé que tengo que ser breve, creo que son 2 minutos para los que hacemos preguntas, ¿no? Quizá me parece que sería muy importante, justamente hablando de romper los dogmatismos, que también se dijo, justamente tratar de ver de qué manera podemos salir. Me extiendo una cosa muy breve. Yo hice una experiencia, me encontré ahora con un compañero que estuvimos 1 año y medio, yo 2 años creo, concurriendo a un círculo de Podemos. Aquí no está Podemos, no quiero hacer un cuestionamiento, lo digo como algo analógico, también en relación a lo que se dijo aquí. Una de las discusiones con las que se lanzó ese proyecto era izquierda, reivindicación de nuestra posición de izquierda, cosa que fue lo que se impuso al final, partido pequeño o una proliferación de círculos, que es también lo que había sucedido
con debates que incluyeran a gente que no necesariamente se definía estrictamente como de izquierda, llamémosla pura. Entonces, quiero decir, después de esa experiencia histórica, que quizá fue la última experiencia desde la izquierda más ambiciosa en los últimos años en España, ¿qué conclusión sacamos de esto de tratar justamente de ampliar mucho el marco, de tratar de salir del folclore de cada uno y tratar de llegar a gente que por ahí ni siquiera tiene posición política, que simplemente puede sentirse asustada porque esto que está pasando realmente asusta? No ha pedido la palabra ningún otro argentino, ¿no? Que no ha pedido la palabra ningún otro argentino, ¿no? Un poquito, un poquito. Bueno, yo intento ser breve. Cuando nosotros planteamos el tema del rearme, fue no solamente cómo llegamos a mucha gente, sino también cómo socavamos desde los pilares de fondo, cómo se nos vende este rearme, y la otra, cómo poder mantener el debate con aquellos que están a favor del rearme, y cómo decir las incoherencias de estos razonamientos y cómo atacarlos. Pero ahora, con lo que estabais hablando, hay otros elementos que creo que tenemos que ir incorporando. Y, por ejemplo, sobre todo Agustín ha hecho mucho énfasis en organismos internacionales que son necesarios, pero si como nosotros hemos enfocado el rearme, ¿cómo nos va a joder a todos? Es igual lo que opines, nos va a joder a toda la población, porque el estado de bienestar social nos va a afectar a todos. Si perdemos en sanidad, son todos. Vamos a perder todos. Pero yo creo que hay otras cuestiones que podemos ir introduciendo y que no están tan lejanos como los organismos internacionales, sino volvamos otra vez a cuestiones que nos van a afectar a todos. Y ahí, por ejemplo, yo he visto cómo consensos que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial ahora están cuestionados. Consensos como cercanos, el Estado. Todos los grupos de extrema derecha están atacando el Estado. Están diciendo que hay que recortar el Estado. No lo tienen que desaparecer, no, recortarlo. ¿Y recortarlo en qué? En aquello que signifique protección social. No a la industria, no a los ricos. Lo que sea protección social, eso sobra. ¿Qué están atacando también? La política. ¿Qué es hacer política hoy? Nos lo han quitado. Es el espectáculo de las acusaciones que no van a ninguna parte. Tenemos que volver a reivindicar el Estado. Tenemos que volver a reivindicar qué es hacer política. Volver con la política a estar en la calle. Y eso también forma parte del rearme. La democracia. ¿Cuántos gobiernos demócratas como Trump, Milei, Meloni, Orbán están diciendo que sobra una buena parte de la democracia y que parece ser que una autocracia es más eficaz, más eficiente? Tendremos que volver a hablar de esto y tenemos que volver a hablar de derechos y de los derechos humanos, porque siguen estando cuestionados. Ahora, en muchos de estos estados, lo que se nos dice es, bueno, si es que los derechos humanos fue un invento occidental. ¿Y qué quiere eso decir? Bueno, que como eran de Occidente hay que separarlos, ya no sirven, ya no pueden ser universales. Yo creo que volvemos, o que nos están forzando a tener que volver, no solamente con estas cuestiones del rearme, sino que tenemos que volver a hablar del Estado, la democracia, la política y los derechos. Porque la corriente mundial está atacando los consensos de hace 70 años que hemos conseguido y que vuelven a estar bajo la lupa de limarlos. Por tanto, bueno, era añadir, ya que habíais puesto el foco eso, pues que ampliemos el foco también otra vez a cómo lo que yo he dicho es cotidiano, nos va a afectar a cada uno en el día a día. Que a veces le hablamos a la gente de la ONU y dice, bueno, eso está ya no sé dónde. No, hablemos de esto que es del pan de cada día nuestro también. Gracias, Teca. Muy bien. Sí.
Intentaré no hacer preguntas por ti, si no. Pere Ortega, del Centre de l'AS. Bien, habéis dicho cosas que yo creo que son de consenso. Estáis en contra del rearme, estáis hablando de que se está poniendo en marcha en Europa una economía de guerra y eso va a ser terriblemente problemático para todas las clases sociales, y por lo tanto vamos a perder derechos, vamos a perder justicia social, vamos a perder sobre todo estado de bienestar en el ámbito social. Pero yo diría que la izquierda, en general, tiene déficits. Y uno de ellos, ya que estamos en una conferencia de paz, es el del pacifismo. Porque yo diría que al final de la Guerra Fría el pacifismo fue abandonado, en general por la izquierda, porque bien, ya se había conseguido el consenso de la eliminación de la guerra entre imperios y por lo tanto ya no hacía falta que el movimiento por la paz continuara presente en Europa como lo había estado antes. Y ahora nos damos cuenta que eso fue un grave error y que la izquierda no fomentó la cultura de paz, con todo el respeto, sé que podéis objetar, pero yo creo que ese es el problema. Porque cuando hablamos de paz, ¿de qué hablamos? De dar la mano al contrario. Y parece que eso a algunos de izquierdas no les gusta, porque ¿cómo construyes paz si no hay diálogo con los opositores? En la mesa, lo ha dicho Manu y tiene toda la razón, no solo es desde la izquierda que conseguiremos la transformación social, es que hemos de ganar la hegemonía dentro de la sociedad y por lo tanto necesitamos llegar al consenso. No es suficiente con leer a Marx, a Trotsky, a Rosa Luxemburgo, hay que leer también a quienes han promovido la paz en el siglo XX, gente tan importante como Bertrand Russell, Albert Einstein, Gandhi, Luther King, por no decir muchos más, que han construido a partir de lo que dijo. Es que a las 5:30 tenemos que salir por la puerta. Bien. Preguntas. Bueno, pues no, estoy diciendo los déficits que encuentro en vuestras exposiciones. Por lo tanto, que es en ese ámbito en el que hace falta construir diálogo para transformar los conflictos, porque los conflictos van a continuar existiendo y por lo tanto necesitamos transformarlos. Y para transformarlos no hay otra solución que el diálogo y por lo tanto no a la guerra. El no a la guerra que sí que construís, no hay guerras justas. Todas las guerras son injustas para los pueblos y por lo tanto ese es el camino que hemos de construir. Y por lo tanto sí que estoy de acuerdo que las izquierdas tenéis que construir algo unitario para poder construir esa paz, porque desde luego cada uno por vuestro lado lo único que vais a construir es más deficiencias en el ámbito de la paz. Nada más. Bueno, yo voy a hacer dos preguntas. Me parece importante, dado que esta es una mesa de fuerzas políticas sobre el planteamiento del desarme y el aumento del gasto militar, a mí me parece en principio una limitante que en esta mesa solo haya 4 fuerzas políticas. Entonces yo os preguntaría si es que las demás fuerzas políticas de izquierda no están a favor de estos planteamientos, están en otra agenda o por qué es que en un momento donde se quiere arrancar un espacio unitario, pues muchas fuerzas hermanas que conocemos, que están con nosotros en Palestina y otras muchas cosas, no están hoy sobre esta mesa. Puede ser un problema de agenda o puede ser otra cosa, pero sería bueno, porque a la hora de construir un espacio unitario, saber quiénes somos, con quién contamos y quiénes se pueden ir en el camino, ¿no? Y la segunda pregunta es, bueno, yo estoy en un programa que entra en las aulas de los institutos y de la universidad. Y curiosamente, cuando trato estos temas, no tengo mucho respaldo, más allá de gente que es muy pacifista o que es muy de izquierdas, pero en general hay un cambio
hay un cambio, y me lo dicen los profesores de la universidad y en los institutos, hay un cambio de actitud en muchas personas que están en la secundaria, en el bachillerato, que están en la universidad, sobre temas que consideramos esencia de la izquierda. Y entonces yo lo que os planteo, leemos en el periódico, hoy viene en Alemania, veíste la noticia en Alemania en institutos, jaleando Viva Hitler y en el cierre universitario con consignas hitlerianas, ¿no? Pero es que aquí también, yo me he encontrado en un aula donde me han recibido Viva Franco, como una gracia. Hoy ya es una gracia ser de extrema derecha, decir Viva Franco y se volatiliza cosas que consideramos tal. Pero la cuestión es que nuestros mensajes, que aquí nos llegan, cuando los trasladamos a 16, 17, 18 años, no somos capaces de llegar. Sacando algunas excepciones increíbles, ¿no? Pero en general, y sin embargo la extrema derecha, hoy sí tiene células en todas las aulas. Yo me he encontrado con células de extrema derecha en todas las aulas, defendiendo a Israel, defendiendo las armas, defendiendo a Trump, defendiendo a todo. Entonces yo lo que os pregunto es, ¿cómo os planteáis esto? Sé que no es fácil, porque si fuera fácil ya lo estaríamos haciendo, pero entiendo que os preocupa, que nos preocupa, y entiendo que algo tenemos que hacer, porque no podemos permitir que las nuevas generaciones estén a favor de Israel, estén a favor de machacar a Gaza, estén a favor del rearme. Yo le planteé, ha sido curioso, en un aula planteé, oye, ¿y si para el rearme y tal os mandaran a ir a la 1000 y año y pico, os apuntáis todos? Ahí no se apuntaba ni Cristo. Ni Cristo. Bueno, es la segunda pregunta que creo que es una... Nada más. Muchas gracias. Hola, pregunta 1. En vuestras organizaciones, ¿qué margen real de actuación creéis que tiene el gobierno de España, el gobierno que tenemos ahora aquí en España con respecto al rearme? ¿Hasta qué punto puede negarse o no a aumentar el presupuesto militar y cuáles pueden ser los costes? Pregunta 2. Agustín identificaba la necesidad de luchar por victorias parciales. ¿Podéis alguno identificar alguna posible victoria parcial que tenemos por delante en el movimiento de la paz? Una victoria realista, aunque fuera parcial y fuera pequeña. ¿Podéis identificar alguna? Y ya está. Muchas gracias por lo sintético. ¿Tú habías pedido la palabra también, tía? ¿Ah, no? Pues entonces ya está, ¿no? Ya está porque no... Soy de Annobón. Es una isla que desde la colonización era de España y sigue siendo de España, pero no se descolonizó. Quiero saber qué postura tiene el gobierno y qué pensáis los partidos políticos de este genocidio que se está dando ahí ahora mismo, de falta de todo. La gente sigue haciendo las necesidades al aire libre, no tenemos sanidad, no tenemos educación, y además el gobierno terrorista de Guinea Ecuatorial nos está matando. Necesito una idea de la izquierda o de la derecha, me da igual, de España, porque era española. Hablamos español y seguimos esperando que nos miren, porque esto no es ajeno al mundo. Venga, vale. A ver, muy rápido, nos hemos repartido un poco las preguntas que nos habéis hecho, ¿vale? Para que podamos contestarlas a todas y porque tenemos que cerrar ya, que nos van a echar la bronca. Yo quiero contestar a Eduardo, era tu nombre, ¿verdad? Vale. Que has preguntado por el tema de la diferencia, ¿no? En el marco de cada una de nuestras organizaciones y las alianzas. Yo creo que es bueno que tengamos diferencias. Y es bueno porque seguimos trabajando juntas. Y, como bien ha dicho Manu, nosotras, aunque tengamos las ideas, por ejemplo, Izquierda Unida o el PC, o el UJC o el Movimiento Sumar, o etcétera, creo que es importante que tengamos las ideas claras. Nosotras, por ejemplo, en mi organización tenemos claro que ni guerra entre pueblos ni paz entre clases. ¿Cómo lo mandamos esto hacia abajo? Que era también un poco tu pregunta, ¿no? Cómo las organizaciones políticas y demás.
Nosotras aquí estamos en una mesa que solo hemos tenido 10 minutos, que por cierto, Elena y yo lo hemos cumplido. No como otro. No como otros, que es verdad, pero es verdad. En 10 minutos es imposible concretar todo esto, pero creo que lo importante es que todo este trabajo que estamos haciendo, los documentos que estamos haciendo, por ejemplo, desde Izquierda Unida, desde el PC de la UJC, lo que está haciendo también, lo que estamos haciendo también en el gobierno, porque nosotras en esta mesa estamos en el gobierno. ¿Cómo lo trasladamos? Pues precisamente construyendo las plataformas de paz, llevándolo a los barrios, llevando también este argumento a nuestras tierras y a nuestras realidades de nuestras tierras. Yo no puedo hablar de lo que pasa aquí en Madrid, pero yo a Extremadura voy a llevar qué es lo que pasa en Extremadura. Y créeme, casi la gente se entera, porque conectando con lo que ha dicho Tika, podemos hablar de la ONU, podemos hablar de todas estas cuestiones un poco más aquí, pero a mí me interesa lo que es el comer, lo que es que a mí me van a agujerear mi tierra, que a mí me están poniendo fábricas de la muerte en mi pueblo, precisamente en Navalmoral de la Mata, y que eso es lo que vamos a hacer es estar en contra. Y de hecho, pequeñas victorias, creo que lo ha comentado por aquí, pequeñas victorias en Navalmoral de la Mata contra la fábrica de Rheinmetall, nos reunimos casi 1000 personas, de hecho, hemos denunciado esa fábrica y nosotras, de hecho, tanto Enrique Santiago como yo estamos personadas en esa denuncia que va para adelante, porque Rheinmetall está haciendo cosas que no debería hacer. Muy pequeña, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso en Extremadura repercute y a mí me interesa mi cercanía. Y ya con esto yo acabo. Vale, yo rápidamente. Yo hablaba de las alianzas también hacia afuera, solo la pregunta estaba... Claro, pero si eso es al pueblo, ¿no? Claro que la gente, aunque no esté en Izquierda Unida, sabe. Eso es lo que hay que bajar. Vale, yo rápidamente. Por un lado, respecto a la pregunta de por qué estamos solo 4 fuerzas políticas en esta mesa, se ha contactado con todas las fuerzas políticas, lo que entendemos como la izquierda del Partido Socialista. Podemos ha participado en otra mesa de esta conferencia y el resto de fuerzas políticas o no han contestado o no han querido sumarse a esta mesa, pero se ha contactado con todas porque esto aquí no solo estamos desde Izquierda Unida, la Juventud Comunista, el PC o Movimiento Sumar, sino que aquí es un manifiesto firmado por múltiples organizaciones y se ha contactado para esta mesa con muchos de los partidos políticos de la izquierda en este país. Y yo iba a contestar a la que más me he visto dirigida, que es respecto a la juventud. Y es que yo es esto algo que lo vivo a diario con muchísima preocupación y con muchísimo enfado y en parte con impotencia. Y la impotencia que me da y por eso empiezo a militar, ¿no? Porque de verdad creo que tenemos un problema desde la izquierda muy grave y lo digo muchísimo y es que estamos perdiendo la batalla cultural. Estamos perdiendo la batalla cultural y hay un problema en la juventud que no nos estamos dando cuenta, pero es así. Y ya no solo en la juventud, quiero decir, o sea, yo estudio historia en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, me he encontrado con una profesora que ha dicho que en el franquismo había más libertades. Entonces, claro, si encima te dan desde una posición de poder, te hacen una apología al franquismo como es pues es normal que desde la juventud se vea así. Y esto también pues, responde a múltiples situaciones. Ahora mismo que tenemos un gobierno más o menos de izquierdas en nuestro país, lo rebelde es ser fascista, lo rebelde es ser de derechas. Pero desde las izquierdas tenemos que hacer un trabajo muy importante con esto. Tenemos que ser capaces de llegar a la juventud. Porque es mentira, que la juventud no esté politizada es mentira. Que la juventud está haciendo un giro a la derecha es verdad. La juventud no es que no esté politizada, es que se está despolitizando de la política institucional. Es que no comparte, no entiende las dinámicas de los partidos tradicionales o de las instituciones. Y tenemos que ser capaces de llegar a esa juventud. Lo que no puede ser es que el movimiento estudiantil esté cada vez más desarticulado, lo que no puede ser es que cada vez haya más gente de ultraderecha en la juventud. Entonces, esto es una problemática y yo he tenido fuertes discusiones con el tema de la guerra también y con el tema internacional. Estamos ante un problema muy grave y tenemos que ser capaces de hacer llegar nuestro discurso a la juventud y creo que sitios como este en el que debería haber mucha más juventud, pero en el que, bueno, yo estoy aquí como Juventud Comunista y desde la Juventud Comunista tengamos claro que vamos a hacer todo lo posible para estar en todos los espacios donde sea posible, en todos los espacios donde está la juventud. Y lo que decía Nerea también, que es verdad, si tú ves que un comunista, alguien de izquierdas, es en la universidad o en el instituto
Luego, claro, tienes cualquier problema en la universidad, o porque pues, por derechos estudiantiles, pues yo qué sé, libertad de expresión, convocar una huelga, o que no tienes calefacción en la universidad porque hay recortes, nosotras tenemos que estar en las problemáticas más cotidianas de la gente para que la gente sepa quién es quien resuelve los problemas cotidianos, quién es quien apuesta por los derechos de la juventud, quién es quien apuesta por el estudiantado, ¿no? Entonces tenemos que estar en todos los espacios donde sea posible reivindicando lo que son nuestras ideas, que es decir no a la guerra y ir a Bruselas si es necesario, pero también es estar en la facultad, en los problemas del día a día de la gente, estar en el pueblo de Extremadura, en el pueblo de La Rioja, y estar siempre con la clase trabajadora. Y así es como se llega y como se gana la batalla cultural. Entonces así se combaten las ideas fascistas. Tenemos que ganar la batalla cultural en la juventud y en todos los espacios donde sea posible. Tú, bueno. Como tú quieras, ¿no? Me da lo mismo, que tú prefieras. No, Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Yo quisiera, enlazando con lo que con el tema de Elena, aunque en el reparto de respuestas yo no tenga esto, pero sí quiero poner el acento en el tema de la batalla cultural y también relativizar, o sea, para nosotros es un drama este cambio de sentido común que hay, que estamos viviendo, o sea, que nos lleva a que, digo, si hace 20 años a alguien se le ocurre convocar movilizaciones delante de un piso de acogida de niños vulnerables para que lo echen de ahí, ese está muerto políticamente. Hoy es la tercera fuerza en el Congreso. O sea, ha cambiado el sentido común, ¿no? Y ha cambiado el sentido común por distintos motivos. Nosotros no podemos ser cuñados, tener soluciones inmediatas para todo. No somos cuñados. No podemos decir, esto lo arreglo yo inmediata. No. Esto es fruto de un proceso en el que hay una batalla cultural que nos van ganando por goleada. Una batalla cultural, una batalla ideológica, una guerra cognitiva, como queramos llamarle. En muchos casos nos la van ganando por incomparecencia de la izquierda, porque a veces la izquierda estamos queriendo legitimarnos frente al sistema en vez de hacerle frente. Y aparecen unos que tienen soluciones inmediatas para todo, soluciones fáciles y rápidas para problemas complejísimos. Y aquí nosotros estamos reventándonos los sesos para mejorar las condiciones laborales de la gente, para recortar la jornada, para subir el salario mínimo, para no sé cuánto. A la gente todo lo que le hagamos es poco porque el precio de la vivienda se come todas las mejoras que hagamos, porque eso así no estamos siendo capaces de afrontar ese problema. Y llega la Abascal y dice que el problema de todo eso es los menas que vienen y no sé qué, o los inmigrantes o no sé qué historia. Y eso, el que está desesperado le compra ese discurso. Te digo, vamos a relativizarlo también. Estamos en el gobierno, antes ha dicho Agustín que eran 5, creo. Que yo sepa, seguramente llevarás tú los estados, los gobiernos que no son de derecha. Que yo sepa está el nuestro y el de Eslovenia. Irlanda, que es de centro derecha. El de Irlanda es de derecha, ¿no? Bueno, pero digo, que yo sé, como yo tenía contabilizado, era España y Eslovenia. Y España es el único en el que hay izquierda transformadora. En el de Eslovenia es socialdemocracia clásica, ¿no? Digo, pues, o sea, que estamos aquí, podemos llorar con un ojo. Porque imaginaros si nos toca Italia tener una primer ministra mussoliniana, o nos toca Hungría, o no, digamos que a pesar de todo hemos sido capaces de frenar levemente el avance del fascismo. Y vamos a ver si conseguimos, porque la verdad es que la izquierda tenemos una capacidad ilimitada para dividirnos, para enfrentarnos entre nosotros y caer en las broncas que nos llevan a la irrelevancia. Vamos a ver si somos capaces de superar esas cosas. Bueno, ya ha dicho Elena lo de los partidos que planteaba el compañero. O sea, nosotros, digo, aquí en esta mesa tenía que estar Podemos. No está Podemos porque no ha querido, ¿vale? Y no ha firmado, no se ha adherido a la plataforma porque no ha querido. Yo no sé si las otras izquierdas que son periféricas a lo mejor están en los capítulos de... ¿Qué? Pero digo, ¿cómo? ¿Quién? ¿Que firmó el qué? No, que dice que Diosdado no es Podemos. Pero Diosdado no es Podemos. Digo, Podemos como partido no está adherido aquí.
Pero Podemos no ha firmado, ha participado en una mesa, no quiso participar en esta mesa por no... Digo que no vayamos a poner, que no es por poner foco, es por responderle al compañero, que a eso es la pregunta, ¿no? La convocatoria no la ha firmado. Vamos, aquí hay 82 organizaciones, ninguna de ellas Podemos, ya está. Digo, eso es objetivo. Pero que no tiene mayor importancia, que estamos a tiempo de que se sume y ojalá se vayan sumando más gente. Pero digamos, el compañero es una pregunta y le respondemos, ¿no? Lo que planteaba Tika, bueno, Tika, yo creo que no es su pregunta, sino reflexiones que yo comparto y que quiero detenerme brevemente. O sea, no sé en base a qué comentario, pero me ha notado aquí que creo que nosotros no podemos utilizar algo que estoy excusando a veces, ¿no? Que es que la OTAN no nos vale, no tenemos que invertir en la OTAN porque no es una herramienta suficiente, eficaz para defender a Europa. Entonces tenemos que tener mecanismos al margen de la OTAN, la OTAN no tenemos que invertir en la OTAN porque es una maquinaria de muerte y de destrucción, o sea, y nosotros no podemos estar engordando una maquinaria de muerte y destrucción. A eso referencia a que las derechas o la extrema derecha no quieren Estado. O un Estado que se limita a reprimir. O sea, lo que quieren es un Estado delgado, adelgazar los Estados, de manera que, por supuesto, gente que se consideran no de extrema derecha. O sea, hace poco, una de derecha sin complejo, por decirlo de algún modo, como esta, la que era presidenta de Madrid, antes de la Ayuso, la Esperanza Aguirre, dijo que, hombre, que ya está absolutamente en contra de que el Estado tenga que asumir la sanidad para todo el mundo. Que eso qué es, ¿no? O sea, cosas, y ahí en estos temas es lo que os quiero decir, que se cambia el sentido común. Eso no era capaz de decirlo hace 20 años. Pero ahora sí. Ahora mismo nos encontramos con que mientras que antes la libertad era un grito contra las dictaduras, ahora mismo los que hablan de libertad son aquellos que están contra la justicia social. Libertad es para que un empresario haga lo que le dé la gana y no tenga que pagarle a un trabajador un salario porque haya un convenio que lo diga. Libertad es que el que no tenga para pagarse un médico que no se lo pague. Que eso de que yo esté obligado a pagarle médico, educación o no sé quién a un pobre. Ese es el concepto de libertad que tiene. O sea, nos están cambiando estas cosas. Entonces digo, no es por responderte, es darte la razón en esto, ¿no? Y yo creo que en las victorias parciales, no sé quién hablaba de qué victorias parciales, aunque sean insignificantes. Yo creo que hay algunas que tenemos, por las que tenemos que apostar y que no son insignificantes. O sea, yo creo que para nosotros sería una victoria que teníamos que haber conseguido hace ya tiempo, porque es que es justicia pura, el romper relaciones diplomáticas, financieras, académicas, culturales y sobre todo de cooperación militar con ese régimen terrorista que es Israel. Si consiguiéramos eso sería una victoria de copón. Si consiguiéramos que se respete lo aprobado recientemente en el Congreso, ¿no? Una PNL creo que era, era un proyecto de ley, ¿no? Lo del embargo de armas, un proyecto de ley. Si conseguimos que eso termine su cauce porque ayer estadística, me parece que son 1.027 millones, aunque creo que un informe posterior habla de 1.044 millones, los contratos firmados con Israel desde el 7 de octubre, ¿no? O sea, contratos por no sé si son 1.027 o 1.044, los millones de euros que le hemos comprado armamento a esa maquinaria de guerra. Hombre, eso es absolutamente inadmisible. Si nosotros conseguimos que se rompan todos esos acuerdos y no tener que estar pendientes de a ver cómo nos enteramos de que se le van a gastar 6 millones de euros en balas para la Guardia Civil. Oye, que viene un barco ahora, que va a parar un barco en Algeciras. Oye, y tenemos que estar pendientes de eso, sino que tiene que ser una política que asuma el gobierno. Y si conseguimos eso, son victorias no menores. Yo creo que son victorias de situarnos en el lado correcto de la historia. Creo que estamos andando en ese camino, pero de forma insuficiente. Tenemos que ser un poquito más ambiciosos de eso y no conformarnos con los gestos y pasar a la acción. Ya está. Bueno, no sé si lo he apagado. Ahora. ¿Tenemos margen de maniobra? Tenemos algún margen de maniobra. Ese margen de maniobra, por ejemplo, en los temas de defensa y la cumbre OTAN, nos lo da la existencia de la propia base de Rota. Uno de los elementos de negociación importantes que vamos a tener encima de la mesa, uno de los elementos importantes
de renegociación en esta correlación de fuerzas difícil va a ser la existencia de rota y la utilización de rota. Y ese margen, ya veremos a ver si se plantea o no se plantea a la vuelta del 24 o 25, pero ahí hay un margen de maniobra. Segunda cuestión, victorias parciales son fundamentales. Por poner un ejemplo en el terreno en el que nosotros estamos, el movimiento contra la instalación de los misiles Pershing en Europa en los años 80 consiguió parar lo que era un elemento decisivo de Guerra Fría para convertirla en caliente. Ahora mismo, si consiguiésemos ceses el fuego significativos y procesos de negociación en Ucrania y en Oriente Medio, empezando por la cuestión palestina y siguiendo con la cuestión iraní, serían comparables a lo que supuso la cuestión de la no instalación de los Pershing en los años 80. Es decir, tenemos que pensar cuáles son esos objetivos intermedios, esos objetivos que necesitamos ponernos, cómo poder hacer balance del movimiento en sí mismo. Pero sí que existen y sí que se pueden hacer. Hemos ganado el Estado palestino, el reconocimiento del Estado palestino, que es verdad, que es una cuestión más simbólica que de otro carácter, pero se ha conseguido. Sobre la cuestión que no es ética, yo aquí advierto, estamos construyendo un movimiento que es un ejemplo de cómo abordar problemas globales que afectan al conjunto del planeta. Y ahí es muy importante, efectivamente, combinar las campañas locales con las movilizaciones estatales con las reivindicaciones a nivel global. No hay solución para los temas de desarme, para los temas de cambio climático y para los temas de Agenda 2030 sin pasar por los organismos multilaterales de Naciones Unidas. Y lo que tenemos que hacer es convertirlos en parte de las políticas de izquierda. Perdonadme la anécdota, pero en el primer discurso de Marx a la primera internacional, justamente se centró en este punto para recordar que el movimiento obrero necesita tener una política exterior propia. Porque a los problemas globales no hay soluciones parciales. No existe, digamos, soluciones a nivel de un solo Estado. Necesitamos la cooperación internacional para ello. Y ese es un punto importante. Después, pequeños grandes partidos, y voy a Nobón al último, pequeños grandes partidos. Bueno, esta es una tragedia que tenemos. No sabemos mantener estructuras democráticas lo suficientemente amplias como para que acojan en su seno corrientes, posiciones distintas y debates democráticos para conducir al conjunto del movimiento. Sin hacer ese aprendizaje no se construyen movimientos de masas. Y esa es una tarea pendiente que tenemos. Así que, digamos, es una obligación que nos impone el compañero argentino, y Argentina en estos días es un ejemplo de esos debates. A Nobón, por último, probablemente de todas las descolonizaciones desgraciadas que hizo el Estado franquista, y hizo unas cuantas, la más desgraciada de todas fue la de Anobón en Guinea Ecuatorial. En el año 67, cuando empezó el proceso de negociación de Castilla, dirigido por Castilla, para llevar a cabo la descolonización de Guinea Ecuatorial, en pleno régimen franquista, de alguna manera se obviaron dos problemas. Uno, la situación de Bioko, de la isla grande, y después la situación absolutamente escandalosa que había en Anobón, un archipiélago de varias islas. Así que desde entonces los habitantes de Anobón se han encontrado en un régimen absolutamente de novela de islas del Pacífico del 19, de Conrad, por ponerlo, de Jack Conrad, en la que un barco solo los visitaba una vez cada 6 meses, traía agua, alimentos, y se encontraban con la rapiña sistemática de los diferentes gobiernos que se han sustituido en el continente y en Malabo. Toda nuestra solidaridad con ellos. Efectivamente hay un problema que está heredado de esa descolonización, no es el único, ya digo, tenemos una colección empezando por Marruecos, yendo por el Sáhara, siguiendo por tal, porque las descolonizaciones del franquismo del año 55, desde la guerra de Sidi Ifni hasta, digamos, la última, que fue la situación de la Marcha Verde y del Sáhara, pues ha sido una colección de desastres que han afectado directamente a todas las poblaciones. De esa larga colección, la más ignorada de todas es la de Anobón. Muchas gracias. Por cierto, que una de las cosas que están es los representantes del movimiento anabonés construyendo
ese movimiento que permite llevar a Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, las continuas violaciones que sufren. Muchas gracias.